Nunca olvidaré el día en que unos desconocidos llegaron a mi puerta con una orden de desalojo. Yo, Demián Valverde, a mis 63 años, después de toda una vida trabajando honradamente en mi tienda de abarrotes en Oaxaca, me encontraba a punto de perder la casa donde crié a mi hijo y donde ahora cuido a mi nieta. Todo por la traición de Mateo, mi propio hijo, quien había hipotecado mi casa a mis espaldas para pagar sus deudas de juego. Pero antes de continuar con la historia, cuéntenme en los comentarios desde dónde la ven, denle me gusta y suscríbanse al canal. Su apoyo es muy importante. Esa mañana había comenzado como cualquier otra. Me levanté a las 6, preparé café y revisé las tareas de Itzel antes de despertarla para ir a la escuela. Mi nieta vive conmigo desde que su madre nos abandonó hace 3 años. Mateo nunca supo cómo manejar esa situación y comenzó a ausentarse cada vez más, dejándome la responsabilidad de criar a la pequeña. Después de que Itzel subió al autobús escolar, regresé a casa y me senté en mi sillón favorito para leer el periódico. Apenas eran las 8 de la mañana cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta me encontré con 3 hombres, 2 vestidos formalmente con trajes y uno con uniforme que parecía ser de alguna autoridad municipal. ¿Es usted el señor Demián Valverde?, preguntó el más alto de ellos, un hombre de aspecto severo. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarles? Somos representantes de Financiera Nacional. Tengo que entregarle este documento oficial. Me extendió un folder con papeles. Es una notificación de desalojo. Según nuestros registros, esta propiedad está hipotecada y los pagos llevan 3 meses en mora. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Debe haber un error. Yo no he hipotecado mi casa. Esta propiedad está completamente pagada desde hace años. El hombre negó con la cabeza. Lo siento, señor Valverde, pero los documentos están en regla. La hipoteca fue firmada hace 6 meses por usted mismo. ¡Eso es imposible! Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Yo nunca firmé nada semejante. El segundo hombre, quien había permanecido en silencio, intervino. Señor, entendemos su confusión, pero los papeles tienen su firma autenticada ante notario. Tiene 15 días para desalojar o cubrir el monto pendiente de 780,000 pesos. Me quedé paralizado. Era una cantidad imposible para mí. Mi pequeña pensión apenas alcanzaba para nuestros gastos mensuales y la educación de Itzel. Necesito ver esos documentos, exigí con las manos temblorosas. Me entregaron una copia de la supuesta hipoteca. Efectivamente, ahí estaba una firma muy similar a la mía, pero yo sabía que jamás había firmado tal cosa. Entonces vi el nombre del cofirmante, Mateo Valverde, mi hijo. ¿Puedo quedarme con estas copias?, pregunté, tratando de mantener la compostura. Claro, son suyas. Volveremos en 15 días. Le recomendamos buscar asesoría legal lo antes posible. Después de que se marcharon, me derrumbé en mi sillón. Mi casa, el único patrimonio que tenía para dejarle a Itzel, estaba a punto de ser arrebatada. Miré la firma una y otra vez. Era muy parecida a la mía, pero tenía pequeñas diferencias que solo yo podría notar. Alguien había falsificado mi firma, y ese alguien tenía que ser Mateo. Llamé inmediatamente a su teléfono, pero como era de esperarse, no contestó. Hacía semanas que no sabía de él, lo cual ahora cobraba un terrible sentido. Decidí llamar a Nayeli Sotelo, mi vecina y amiga de muchos años, quien trabaja como secretaria en un bufete de abogados. «Nayeli, necesito tu ayuda urgentemente», le dije cuando contestó. «¿Qué pasa, Demián? Te escucho muy alterado». Le expliqué rápidamente la situación. Su respuesta fue inmediata. «Voy para allá. Esto es grave, pero tiene solución si podemos probar que la firma es falsificada». Mientras esperaba a Nayeli, revisé todos mis documentos buscando cualquier pista. Encontré que faltaban mis escrituras originales, que guardaba en una caja fuerte pequeña en mi armario. El código solo lo conocíamos Mateo y yo. Ahora no tenía dudas. Mi propio hijo me había traicionado. Nayeli llegó en menos de 30 minutos. Revisó los documentos detenidamente y me miró con gravedad. «Demián, esto es una falsificación, pero muy bien hecha. Necesitamos actuar rápido. Lo primero es presentar una denuncia por falsificación de documentos y fraude. No puedo denunciar a mi propio hijo, Nayeli. Entiendo que sea difícil, pero estamos hablando de tu casa, del futuro de Itzel. Si no actuamos ahora, lo perderás todo». Las palabras de Nayeli me golpearon con fuerza.
Tenía razón. No se trataba solo de mí, sino también del bienestar de mi nieta. «Hay algo más que debes saber», continuó Nayeli. «Si esto fue hace 6 meses y ya están ejecutando el desalojo, significa que tomaron el dinero de la hipoteca y no pagaron ni una sola mensualidad. ¿Dónde está ese dinero, Demián?» No tenía respuesta para eso. ¿En qué habría gastado Mateo casi 800.000 pesos? Sabía que tenía problemas con el juego, pero nunca imaginé que llegara a este extremo. «Vamos primero a la notaría donde supuestamente se firmó esto», sugirió Nayeli. «Quizás el notario recuerde algo, o podamos encontrar alguna irregularidad». La dirección de la notaría estaba en los documentos. Quedaba al otro lado de la ciudad, en una zona que yo raramente visitaba. Al llegar, nos encontramos con un edificio modesto. La secretaria nos hizo esperar casi 1 hora antes de que pudiéramos hablar con el notario, un hombre de unos 50 años llamado Evaristo Méndez. «Sí, recuerdo esta transacción», dijo después de revisar los documentos. «El señor Valverde vino con su hijo. Verificamos su identificación y todo parecía en orden». «Pero yo nunca estuve aquí», protesté. «Alguien se hizo pasar por mí». El notario me miró con escepticismo. «Señor, verificamos su credencial de elector. Tenemos incluso una copia en el expediente». Cuando me mostró la copia, quedé atónito. Era mi credencial, pero la foto había sido manipulada. El rostro se parecía al mío, pero definitivamente no era yo. «Esta no es mi credencial actual», expliqué. «Mire, saqué mi identificación oficial de la cartera. La mía fue renovada hace 2 años. Esta que tienen ustedes es una versión antigua, y la foto ha sido alterada». El notario comparó ambos documentos con cuidado, y su expresión cambió. «Esto es muy grave. Si lo que dice es cierto, se ha cometido un fraude y mi notaría ha sido utilizada para ello. Necesito que me dé una constancia escrita de esta irregularidad», intervino Nayeli. «Y también necesitamos saber quién más estaba presente ese día». «El hijo del señor y otro hombre que se presentó como su contador», respondió el notario, consultando sus registros. «Un tal Ulises Ordóñez. Ese nombre me resultaba familiar. Lo había escuchado de labios de Mateo varias veces en los últimos meses. «Es un amigo que me está ayudando con mis finanzas», me había dicho. El notario nos proporcionó una declaración escrita reconociendo la posible falsificación y se comprometió a cooperar si presentábamos una denuncia formal. Con ese documento, Nayeli sugirió que fuéramos directamente a la fiscalía. «Antes necesito hablar con Mateo», le dije. «Quiero escuchar de su propia boca por qué lo hizo. Demián, eso puede alertarlo y podría huir o destruir evidencia. No puedo denunciarlo sin darle la oportunidad de explicarse. Es mi hijo, Nayeli». Ella suspiró, pero respetó mi decisión. «Está bien, pero seré yo quien llame. Si sabe que has descubierto todo, no contestará tu llamada». Utilizando su teléfono, Nayeli logró contactar a Mateo. Le dijo que era urgente que viniera a mi casa por un asunto familiar. Sorprendentemente, Mateo accedió a venir esa misma tarde. Mientras esperábamos, me sentía enfermo de preocupación. No solo por la casa, sino por lo que todo esto significaría para Itzel. ¿Cómo le explicaría que su padre había intentado dejarnos sin hogar? La pequeña adoraba a Mateo a pesar de sus continuas ausencias. «¿Qué vamos a hacer con Itzel?», pregunté a Nayeli. «Sale de la escuela a las 2 y no quiero que esté presente cuando confrontemos a Mateo. Puedo pedirle a mi hija que la recoja y la lleve a mi casa. Pueden hacer la tarea juntas y ver películas. Así tendremos tiempo de resolver esto». Acepté agradecido. Nayeli llamó a su hija y arregló todo. Me sentí afortunado de tener una amiga como ella en momentos tan difíciles. A las 4 de la tarde, el timbre sonó nuevamente. Era Mateo. Al verlo entrar, noté inmediatamente que algo no estaba bien con él. Había perdido peso, tenía ojeras pronunciadas y su mirada era esquiva, incapaz de encontrarse con la mía. «¿Qué pasa, papá? ¿Por qué tanto misterio?», preguntó fingiendo normalidad. Sin decir palabra, le mostré los documentos de la hipoteca. Su rostro palideció instantáneamente. «Mateo, vinieron a notificarme que tenemos 15 días para desalojar la casa. ¿Qué hiciste?». Su mirada iba de los papeles a mi rostro, buscando desesperadamente una salida. «Puedo explicarlo», balbuceó. «Es solo un préstamo temporal. Voy a pagarlo todo, lo prometo». «¿Con qué dinero? Han pasado 6 meses y no has pagado ni una mensualidad».
¿Dónde están los 780,000 pesos, Mateo? Se derrumbó en el sofá cubriéndose el rostro con las manos. Las cosas se complicaron. Tenía deudas, mucho más grandes de lo que te imaginas. ¿Deudas de juego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Asintió sin levantar la mirada. Empezó como algo pequeño, pero luego intenté recuperar lo perdido y solo empeoró. Cuando ya no pude pedir más préstamos a mi nombre, Ulises sugirió que falsificaras mi firma y robaras mis escrituras. Mi voz temblaba de indignación. No fue idea mía, papá. Ulises dijo que sería fácil, que nadie se daría cuenta. Él se encargó de todo lo de la notaría. Me prometió que conseguiríamos el dinero para pagar antes de que hubiera problemas. ¿Y dónde está ese dinero ahora? Mateo se quedó en silencio, lo cual fue respuesta suficiente. Lo había perdido todo, probablemente en las mismas mesas de juego donde comenzó su problema. ¿Sabes lo que has hecho?, le pregunté, con una calma que no sentía. No solo me has traicionado a mí, sino también a Itzel. Esta casa es todo lo que tengo para dejarle. Es su seguridad, su futuro. Lo sé, papá. Lo siento tanto. Comenzó a llorar, algo que no había visto hacer desde que era niño. Estoy enfermo. No puedo controlarme cuando se trata de apostar. Nayeli, quien había permanecido en silencio, intervino. Mateo, esto va más allá de una adicción. Es un delito grave. Falsificación de documentos, fraude, suplantación de identidad. Podrías ir a la cárcel por varios años. No sabía qué más hacer. Sollozó. Esas personas me amenazaron. Dijeron que le harían daño a Itzel si no pagaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quiénes te amenazaron? Hombres que trabajan para un prestamista llamado El Cobra. Les debía más de $500,000. Ulises dijo que conocía a este prestamista y que podía negociar por mí, pero necesitaba garantías. Por eso la casa. ¿Y por qué no viniste a mí?, pregunté, sintiendo que mi corazón se partía. Soy tu padre, Mateo. Habríamos encontrado una solución juntos. Me daba vergüenza, papá. Después de todo lo que has hecho por mí, por Itzel, no podía confesarte que había arruinado todo otra vez. Me levanté y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Mi hijo había cometido un delito terrible, pero también estaba claro que era víctima de su adicción y de personas que se habían aprovechado de su desesperación. ¿Dónde está Ulises ahora?, preguntó Nayeli. No lo sé, respondió Mateo. No contesta mis llamadas desde hace semanas. Creo que me engañó. El dinero de la hipoteca nunca llegó a manos de El Cobra. Las amenazas continuaron. Esto complicaba todo aún más. No solo habíamos perdido la casa, sino que Mateo y posiblemente todos nosotros seguíamos en peligro. Tenemos que ir a la policía, dije finalmente. No solo por la casa, sino por estas amenazas. No, papá, esa gente es peligrosa. Si no denuncias, perderemos la casa en 15 días. Y esos hombres seguirán tras de ti, tras de nosotros. El timbre sonó nuevamente, sobresaltándonos a todos. Miré por la mirilla y vi a un hombre corpulento que no reconocí. ¿Quién es?, preguntó Nayeli, notando mi inquietud. No lo sé, respondí, pero al ver el pánico en los ojos de Mateo, supe inmediatamente que él sí lo sabía. Es uno de ellos, susurró, aterrorizado. Han estado vigilando la casa. Deben haber visto que estoy aquí. El timbre sonó una vez más, esta vez con más insistencia. Los tres nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. Este era solo el comienzo de una pesadilla que amenazaba con destruir no solo nuestro hogar, sino también a nuestra familia. El timbre sonó por tercera vez, ahora con golpes fuertes en la puerta. Miré a Mateo, quien temblaba visiblemente. ¿Quién es exactamente?, susurré. Se llama Rodrigo, es uno de los cobradores de El Cobra, respondió Mateo con voz apenas audible. Nayeli sacó rápidamente su teléfono. Voy a llamar a la policía. No, Mateo la detuvo. Solo empeorará las cosas. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes. Sabemos que estás ahí, Mateo. ¡Abre la maldita puerta!, gritó una voz ronca desde el otro lado. Tomé una decisión. Mateo, ve al cuarto de Itzel y quédate ahí. Nayeli, prepárate para llamar si es necesario. Me acerqué a la puerta y pregunté con voz firme. ¿Quién es y qué quiere? Hubo un momento de silencio. Busco a Mateo Valverde. Sé que está aquí. Soy su padre. Mi hijo no está disponible ahora. Si tiene algún asunto con él, puede hablar conmigo. Otro silencio.
Luego escuché una risa seca. Bien, abra entonces. Tenemos mucho que discutir, señor Valverde. Contra el consejo silencioso de Nayeli, que negaba con la cabeza, abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena. A través de la rendija había un hombre de unos 35 años, robusto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Su hijo nos debe mucho dinero, dijo sin preámbulos. $500,000, para ser exactos, más intereses. Ya se le acabó el tiempo. Mi hijo tiene problemas, respondí, intentando mantener la calma. Estoy enterándome apenas de esta situación. Necesito tiempo para resolver esto. El hombre sonrió, mostrando un diente de oro. El tiempo se acabó hace 2 meses, señor. Pero sabe, tenemos una solución simple. Metió la mano en su chaqueta y por un momento temí que sacara un arma, pero extrajo un papel doblado. Lo deslizó por la rendija de la puerta. Su hijo nos habló de esta casa. Si firma la transferencia de propiedad, consideraremos su deuda saldada. Tomé el papel sin abrirlo. Necesito tiempo para considerar esto. Tiene hasta mañana a mediodía. Pasaré a recoger el documento firmado. Si no está listo, dejó la amenaza en el aire, pero su mirada lo dijo todo. Entiendo, respondí, cerrando lentamente la puerta. Cuando me aseguré de que se había ido, me dejé caer en una silla, con el corazón latiendo a toda prisa. Nayeli se acercó. ¿Estás bien, Demián? Asentí, aunque no era cierto. Nada estaba bien. Desdoblé el papel que me había entregado. Era un contrato de compraventa, redactado de manera que parecía legal, pero con términos claramente abusivos. La casa, que valía al menos 2 millones de pesos, aparecía con un valor de 600,000. Esto es una extorsión, dijo Nayeli después de leerlo. No puedes firmar esto. Mateo salió de su escondite, pálido como un fantasma. Lo siento, papá. Nunca pensé que llegarían hasta aquí. Ulises me aseguró que el dinero de la hipoteca sería suficiente para pagar la deuda. ¿Y dónde está ese dinero entonces?, preguntó Nayeli. Ulises se quedó con casi todo. Dijo que negociaría con el Cobra para reducir la deuda. Me dio 100,000 pesos y los perdí intentando ganar más para pagar el resto. Cerré los ojos, intentando contener mi frustración. Mateo, ¿no ves que Ulises te estafó? Probablemente está trabajando con estos cobradores. No, él no haría eso. Somos amigos desde hace años. ¿Cuándo conociste a Ulises exactamente?, pregunté. Hace como 1 año, en el casino. Me ayudó cuando tuve problemas con unos tipos allí. Después me presentó a El Cobra cuando necesité dinero. Todo comenzaba a tener sentido. Te tendieron una trampa, hijo. Te eligieron precisamente porque sabían que yo tenía esta propiedad. Mateo me miró confundido, pero vi en sus ojos el momento en que la realidad lo golpeó. No puede ser. Ulises. Él sabía todo sobre ti, sobre la casa. Siempre hacía preguntas. Tenemos que ir a la policía ahora mismo, insistió Nayeli. Esto ya no es solo fraude, es extorsión y amenazas. Si vamos a la policía, esos hombres cumplirán sus amenazas, dijo Mateo aterrorizado. No es solo el Cobra, hay gente más peligrosa detrás de él. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que entregue mi casa a unos criminales? Mi voz sonaba más dura de lo que pretendía. No, claro que no, respondió Mateo abatido. No sé qué hacer, papá. Nayeli intervino. Conozco a alguien que puede ayudarnos. El comandante Jacinto Montalvo, de la Unidad de Delitos Financieros. Es discreto y eficaz. La miré con esperanza. ¿Crees que nos escuchará? Estoy segura. Le debo un favor desde que ayudó a mi sobrino con un problema legal. Déjame llamarlo. Mientras Nayeli hablaba por teléfono en la cocina, me senté junto a Mateo en el sofá. Mateo, necesito que me digas toda la verdad. ¿Qué más no me has contado? Mi hijo bajó la mirada. Ulises, él tiene todos los documentos originales de la casa. Las escrituras, los recibos de predial, todo. Dijo que era necesario para el trámite de la hipoteca. Respiré hondo, intentando mantener la calma. ¿Y qué sabes de El Cobra? ¿Lo has visto personalmente? Solo una vez cuando firmé los pagarés. Es un hombre mayor, como de tu edad, muy elegante. No parece un criminal, sino más bien un empresario. Su oficina está en un edificio de lujo en la zona financiera. Eso no encajaba con la imagen típica de un prestamista clandestino. ¿Y cómo te contactas con él? Nunca directamente, siempre a través de Ulises o de cobradores como Rodrigo. Nayeli regresó a la sala. Buenas noticias. El comandante Montalvo nos recibirá en 1 hora en un café, no en la comisaría.
Dice que es mejor así por ahora. ¿Qué hacemos con él? Pregunté señalando a Mateo. Debe venir con nosotros, respondió Nayeli. Su testimonio es crucial. ¿Y si Rodrigo regresa mientras no estamos? Ya pensé en eso. Mi hermano vendrá a vigilar la casa. Es policía también, aunque está de civil. Una hora más tarde, estábamos sentados en una mesa apartada de un pequeño café a 10 cuadras de mi casa. El comandante Montalvo resultó ser un hombre de estatura media, complexión fornida y mirada penetrante. Vestía de civil, jeans, camisa azul y una chaqueta de cuero. Nayeli me ha contado parte de su situación, dijo después de las presentaciones. Pero necesito escuchar todos los detalles. Durante casi media hora le relatamos todo. La hipoteca fraudulenta, las amenazas, el papel de Ulises y la visita de Rodrigo. Montalvo escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Lo que me describen es un esquema típico, dijo finalmente. Seleccionan víctimas con propiedades valiosas pero vulnerables por alguna razón. En este caso, usaron a su hijo como puerta de entrada. ¿Qué podemos hacer?, pregunté ansioso. Podríamos proceder con una denuncia formal, pero basado en lo que me cuentan, esto es una organización bien estructurada. Si actuamos precipitadamente, podrían desaparecer sin dejar rastro, llevándose sus documentos originales. Entonces, la desesperación se reflejaba en mi voz. Sugiero un enfoque diferente. Necesitamos pruebas sólidas de la conexión entre Ulises, el Cobra, y la financiera que otorgó la hipoteca. Se volvió hacia Mateo. ¿Tienes alguna comunicación escrita con Ulises? Mensajes de texto, correos electrónicos. Mateo asintió. Tengo mensajes, pero no mencionan explícitamente el fraude. Él siempre fue cuidadoso con lo que escribía. Aún así, podrían ser útiles. Ahora sobre el cobrador que los visitó hoy. ¿Podrían identificarlo en fotografías? Sin duda, respondí. Tiene una cicatriz muy distintiva en la mejilla izquierda. Montalvo asintió con satisfacción. Creo que sé quién es. Rodrigo Ferrara. Tiene antecedentes por extorsión y fraude. ¿Qué hacemos con la amenaza de mañana?, preguntó Nayeli. Dijo que volvería a mediodía por el documento firmado. El comandante se reclinó en su silla, pensativo. Esto podría ser una oportunidad. Si logramos grabarlo haciendo amenazas explícitas, tendríamos una prueba contundente. ¿Quiere que lo enfrente con una grabadora?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No exactamente. Podríamos preparar un operativo discreto. Colocar micrófonos y cámaras ocultas en su casa. Mis hombres estarían cerca, pero fuera de vista. ¿Y si se pone violento? No llegaría a eso. Intervendríamos de inmediato. Miré a Mateo, que parecía aterrorizado ante la idea. ¿Qué pasará con mi hijo? Él es parte de esto, aunque fuera manipulado. Montalvo estudió a Mateo con mirada severa. Si coopera completamente y su testimonio nos ayuda a desmantelar esta red, podríamos llegar a un acuerdo. La fiscalía suele ser comprensiva con víctimas que fueron coaccionadas o manipuladas. Haré lo que sea necesario, dijo Mateo con una determinación que hacía tiempo no le veía. Quiero arreglar esto, papá. Regresamos a casa con un plan establecido. El comandante Montalvo enviaría a un técnico para instalar dispositivos de vigilancia temprano por la mañana. Yo recibiría a Rodrigo como estaba previsto y trataría de hacerlo hablar sobre el esquema, mientras grabábamos todo. Nayeli se despidió en la puerta de mi casa, donde su hermano había estado vigilando. Estaré pendiente del teléfono. Llámame si necesitas cualquier cosa. La abracé con gratitud. No sé qué habría hecho sin ti hoy, Nayeli. Para eso están los amigos, respondió con una sonrisa cansada. Todo saldrá bien, Demián. Confía en el comandante Montalvo. Cuando nos quedamos solos, Mateo y yo nos sentamos en silencio en la sala. Era casi medianoche, y el agotamiento emocional empezaba a pasarme factura. ¿Dónde está Itzel?, preguntó finalmente Mateo. Se quedará en casa de Nayeli esta noche. Su hija y ella se llevan muy bien. Es lo mejor, no quiero que vea esto. Hizo una pausa. Papá, sé que no hay palabras para... Levanté una mano para detenerlo. Ahora no, Mateo. Estoy demasiado cansado y decepcionado para tener esa conversación. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que voy a arreglarlo todo. Lo prometo. Lo miré a los ojos. Vi arrepentimiento. Pero también había visto esa mirada antes. Después de otros errores. Otras promesas incumplidas. Ve a dormir, le dije. Mañana será un día difícil. Esa noche apenas pude conciliar el sueño.
Me atormentaban pesadillas donde perdía mi casa, donde Itzel lloraba sin tener dónde vivir. Me despertaba sobresaltado, empapado en sudor, para luego caer nuevamente en un sueño inquieto. A las 6 de la mañana, el timbre sonó. Era un hombre joven que se identificó como técnico enviado por el comandante Montalvo. En menos de una hora, instaló pequeñas cámaras y micrófonos en lugares estratégicos de la sala y el recibidor. Son dispositivos de última generación, explicó. Totalmente indetectables a simple vista. Transmiten a una unidad receptora que estará en una van a 2 casas de distancia. Cuando terminó su trabajo, recibí una llamada de Montalvo. Todo está listo, señor Valverde. Mis hombres están en posición. Recuerde, lo importante es conseguir que Rodrigo mencione explícitamente la extorsión y su conexión con Ulises y el Cobra. Y si se niega a hablar, muéstrese dudoso sobre firmar. Diga que necesita garantías de que su hijo estará a salvo. Eso debería provocarlo a dar más detalles sobre la operación. El tiempo hasta el mediodía pasó con una lentitud agonizante. Mateo se mantuvo encerrado en su antigua habitación, demasiado nervioso para enfrentar lo que vendría. Yo intenté distraerme preparando café, arreglando papeles, cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas y mi mente alejada del miedo. A las 2 en punto, el timbre sonó. Respiré hondo y abrí la puerta. Rodrigo estaba allí, con la misma sonrisa inquietante del día anterior. «Señor Valverde, veo que me esperaba. ¿Tiene el documento firmado?» «Pase», le dije haciéndome a un lado. «Necesitamos hablar sobre esto». Entró con paso confiado, como si la casa ya le perteneciera. Se sentó sin ser invitado en mi sillón favorito. «No hay mucho que hablar. ¿Firmó o no?» Tomé el contrato de la mesa y fingí revisarlo. «Tengo algunas dudas. Este documento establece un precio muy por debajo del valor real de mi propiedad. Ese no es mi problema. La deuda de su hijo es lo que es. Antes de firmar, necesito garantías. ¿Cómo sé que dejarán a mi familia en paz después de esto?» Rodrigo se inclinó hacia adelante. «Mire, señor, nosotros somos gente de palabra. Si firma, su hijo queda libre de toda deuda. Es un buen trato considerando la situación. ¿Y quién me garantiza esto? ¿Usted? ¿Ulises? ¿O debería hablar directamente con el Cobra?» Al mencionar esos nombres, vi un destello de sorpresa en sus ojos. Veo que su hijo ha sido muy comunicativo. Sé que Ulises fue quien orquestó todo esto. La hipoteca falsa, el préstamo, todo. Rodrigo soltó una risa seca. Ulises solo es un intermediario, igual que yo. Los negocios son negocios, señor Valverde. Su hijo se metió voluntariamente en esto. Mi hijo fue engañado. Y yo nunca firmé esa hipoteca. Fue una falsificación. Eso no me consta. Yo solo sé que hay una deuda que pagar, y este contrato es su salida fácil. ¿Fácil? Mi indignación era genuina. ¿Llama fácil a quitarme mi casa por una deuda que ni siquiera es mía? Rodrigo se levantó, su postura ahora amenazante. Escuche bien, viejo. Tiene 2 opciones. Firma este papel y todos felices, o no firma, y las cosas se pondrán muy feas para usted y su familia. ¿Entiende lo que digo? ¿Me está amenazando? Tómelo como quiera. Pero recuerde, sabemos dónde estudia su nieta. Sería una pena que algo le pasara a la pequeña Itzel. Sentí que la sangre me hervía al escuchar el nombre de mi nieta en su boca. ¿Quién más está detrás de esto? ¿Quién es realmente el Cobra? Eso no le importa. Lo único que debe saber es que son personas a las que no conviene enfadar. Sacó un bolígrafo de su chaqueta y lo colocó sobre el contrato. Firme. Ahora. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. Varios hombres armados entraron, identificándose como policías. El comandante Montalvo lideraba el grupo. Rodrigo Ferrara queda detenido por extorsión, amenazas y asociación delictuosa. 2 oficiales lo sujetaron mientras Montalvo le leía sus derechos. «¡No saben con quién se están metiendo!», gritó Rodrigo mientras lo esposaban. «Oh, creo que lo sabemos perfectamente», respondió Montalvo con calma. «Y pronto tendremos a todos sus cómplices». Mientras se llevaban a Rodrigo, Montalvo se acercó a mí. «Lo hizo muy bien, señor Valverde. Tenemos todo grabado, incluida la amenaza explícita contra su nieta. Eso es suficiente para proceder contra él, y nos dará tiempo para investigar a fondo esta red». «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo una mezcla de alivio y temor por lo que vendría.
Ahora viene la parte difícil. Necesitamos que su hijo nos ayude a tender una trampa a Ulises Ordóñez. Él es la clave para llegar hasta el Cobra. Mateo apareció en la puerta de su habitación, atraído por el alboroto. Su rostro mostraba una determinación que hacía tiempo no le veía. «Lo haré», dijo con firmeza. «Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto». Miré a mi hijo, luego al comandante. Esta era solo la primera batalla de una guerra que apenas comenzaba. Pero por primera vez desde que recibí la notificación de desalojo, sentí que teníamos una oportunidad de salvar no solo nuestra casa, sino también a nuestra familia. El comandante Montalvo reunió a su equipo en mi sala. Éramos 6 personas. El comandante, 2 agentes, Nayeli, Mateo y yo. Sobre la mesa de centro había dispuesto grabadoras, micrófonos miniatura y otros equipos que desconocía. «El plan es el siguiente», comenzó Montalvo. «Mateo contactará a Ulises con urgencia. Le dirá que Rodrigo vino a presionarlos, pero que logró convencer a su padre de firmar el documento. Sin embargo, antes de entregarlo, quiere hablar directamente con quien está a cargo». «Ulises nunca aceptará eso», objetó Mateo. «Es demasiado cuidadoso. Por eso añadirás que tu padre desconfía de Rodrigo y cree que está intentando estafarlo por su cuenta. Dirás que él insiste en hablar con alguien de más autoridad antes de entregar su casa». «¿Y si Ulises ya sabe que detuvieron a Rodrigo?», preguntó Nayeli. «Es poco probable. Lo estamos manteniendo incomunicado y el arresto fue discreto. Pero debemos actuar rápido, antes de que noten su ausencia». Mateo tomó su teléfono con manos temblorosas. «¿Qué le digo exactamente?». Montalvo le dictó un mensaje cuidadosamente elaborado. Mateo lo envió y colocó el teléfono en la mesa. Los minutos pasaron con una lentitud agonizante. «¿Y si no responde?», pregunté después de 10 minutos de espera. «Entonces intentaremos otra aproximación», respondió Montalvo. «Pero este tipo de estafadores siempre está al acecho de oportunidades. Si cree que puede obtener la casa, responderá». Como si hubiera escuchado nuestras palabras, el teléfono de Mateo sonó. Era un mensaje de Ulises. «¿Por qué no me dijiste antes? Rodrigo no está autorizado para esas negociaciones. Hablaré con el jefe y te llamaré en 15 minutos». «Perfecto», murmuró Montalvo. «Ahora esperamos su llamada. Mateo, cuando hable contigo, mantén la conversación lo más natural posible. Deja que él proponga el encuentro». Exactamente 15 minutos después, el teléfono sonó. Montalvo conectó rápidamente un dispositivo para grabar la llamada y le hizo una señal a Mateo para que contestara en altavoz. «Ulises, ¿qué pasó?», preguntó Mateo, logrando un tono de ansiedad genuina. «Escucha con atención», respondió la voz al otro lado. «El jefe está interesado en conocer a tu padre. Dice que podemos llegar a un acuerdo más beneficioso para todos». «¿De verdad?». «Mi papá solo quiere asegurarse de que sea el trato final y que nos dejen en paz después». «Por supuesto. Somos hombres de negocios, no criminales». La hipocresía en su tono era evidente. «El jefe los recibirá hoy a las 5 en el Mirador, en la zona de Reforma. Reservación a nombre de Joaquín Vidal». «¿Mi papá debe llevar el contrato firmado?». «No, solo los documentos originales que prueben su propiedad. Redactaremos un nuevo acuerdo que satisfaga a todos». Mateo me miró, siguiendo el guión que Montalvo le había indicado. «No sé si podremos conseguir los documentos originales tan pronto. ¿No bastaría con copias certificadas?». Hubo una pausa al otro lado. «Los documentos deben ser originales. Es política del jefe». «Entiendo. Haré lo posible». «Una cosa más, Mateo. Vengan solos. Si notamos algo raro, el trato se cancela y las consecuencias serán desagradables». La llamada terminó. Montalvo parecía complacido. «Excelente. Ahora tenemos una reunión directa con el Cobra, o quien sea que esté detrás de todo esto». «¿Realmente vamos a ir?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Por supuesto, pero con todas las precauciones. Mis hombres estarán en posiciones estratégicas dentro del restaurante. Ustedes dos llevarán micrófonos ocultos. ¿Y si nos descubren?». La preocupación en la voz de Mateo era palpable. «No lo harán si seguimos el plan al pie de la letra. Necesito que actúen con naturalidad, como un padre y un hijo desesperados por resolver esta situación». Miré el reloj. Faltaban 5 horas para la reunión. «¿Qué hay de Itzel? No quiero que corra ningún riesgo». «Ya he pensado en eso», intervino Nayeli. «Mi hermana puede llevarla a su casa en Cuernavaca por unos días,
Estaría segura allí. Asentí agradecido. Te lo agradezco mucho, Nayeli. No sé qué haríamos sin tu ayuda. El comandante Montalvo continuó explicando los detalles del plan. Nos mostró los micrófonos que llevaríamos ocultos y nos dio instrucciones precisas sobre qué decir y qué evitar durante la reunión. Lo más importante es obtener confesiones explícitas. Necesitamos que mencionen la hipoteca fraudulenta y su conexión con todo el esquema. Pero no los presionen demasiado. Dejen que ellos hablen. A las 4 de la tarde, después de asegurarnos de que Itzel estaba camino a Cuernavaca con la hermana de Nayeli, Mateo y yo nos preparamos para la reunión. Montalvo revisó una última vez los equipos de grabación. Recuerden, mis hombres estarán cerca en todo momento. Ante cualquier señal de peligro, intervendremos de inmediato. ¿Cómo sabremos quién es el cobra?, preguntó Mateo. Lo más probable es que sea quien domine la conversación. Presten atención a cómo lo tratan los demás. Tomamos un taxi hasta El Mirador, un restaurante elegante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Al llegar, nos detuvimos un momento en la entrada. Ambos estábamos nerviosos, pero decididos a seguir adelante. «Papá», dijo Mateo en voz baja, «quiero que sepas que, pase lo que pase ahí dentro, voy a arreglar todo esto. Te lo prometo». Lo miré a los ojos y vi una determinación que no había visto en años. A pesar de todo lo ocurrido, seguía siendo mi hijo. «Lo haremos juntos», respondí simplemente. El restaurante estaba decorado con elegancia discreta. Un anfitrión nos recibió en la entrada. «¿Tienen reservación?» «Sí, a nombre de Joaquín Vidal», respondí. El hombre consultó su lista. «Ah, sí, el señor Vidal los está esperando. Por aquí, por favor». Nos condujo hasta un área privada al fondo del restaurante, separada del salón principal por mamparas decorativas. Allí, en una mesa para 4 personas, estaban sentados Ulises y un hombre mayor que nunca había visto. Ulises se levantó al vernos. Aparentaba unos 40 años, bien vestido y con un aire de confianza que rozaba la arrogancia. «Mateo, señor Valverde, me alegra que hayan venido. Les presento a don Joaquín». El hombre mayor permaneció sentado. Tenía alrededor de 65 años, cabello plateado perfectamente peinado, traje impecable y un reloj que, incluso para mi ojo inexperto, parecía extremadamente costoso. Nos miró con la frialdad calculadora de un depredador evaluando a su presa. «Siéntense, por favor», dijo con una voz sorprendentemente suave. Nos acomodamos frente a ellos. Un mesero apareció de inmediato para tomar nuestra orden de bebidas. «Un whisky para mí», pidió don Joaquín. «¿Y ustedes?» «Agua mineral, por favor», respondí, necesitando mantener la cabeza clara. «Lo mismo», añadió Mateo. Cuando el mesero se retiró, don Joaquín fue directamente al grano. «Entiendo que ha habido algunos malentendidos con respecto a la deuda de su hijo y su propiedad, señor Valverde. No llamaría malentendido a falsificar mi firma y hipotecar mi casa sin mi conocimiento», respondí, intentando controlar mi indignación. Don Joaquín levantó una mano en gesto conciliador. «Reconozco que se han cometido errores por ambas partes, pero estoy aquí para ofrecer una solución que beneficie a todos». «¿Qué tipo de solución?», pregunté, siguiendo las indicaciones de Montalvo de mostrarme interesado pero cauteloso. «Su hijo contrajo una deuda considerable con mi organización. La cantidad original era de $500,000, pero con los intereses acumulados, ahora asciende a casi 900,000. Una deuda que él dice nunca recibió completa», señalé, mirando a Ulises. Don Joaquín dirigió una mirada interrogante a Ulises, quien se removió incómodo en su asiento. «Hubo algunos gastos administrativos», explicó Ulises, «pero el dinero se entregó según lo acordado». «Eso no es cierto», intervino Mateo con más valor del que le había visto antes. «Me diste solo 100,000 pesos. Dijiste que el resto iría directamente a cubrir mi deuda con el cobra». Don Joaquín miró a Ulises con expresión severa. «¿Es cierto eso, Ulises?» «Hubo complicaciones, don Joaquín. Mateo tenía otras deudas pendientes que también había que saldar. Ya discutiremos eso más tarde», lo cortó don Joaquín. Se volvió hacia nosotros con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Como ven, parece que ha habido malentendidos incluso dentro de nuestra organización. Pero mi oferta sigue en pie. Estoy dispuesto a cancelar completamente la deuda de Mateo a cambio de su propiedad, señor Valverde». «¿Mi casa entera por una deuda que ni siquiera sé si es real?», pregunté, dejando traslucir mi indignación.
Puedo mostrarle los pagarés firmados por su hijo, respondió con calma. En cuanto a la hipoteca, entiendo que ha habido irregularidades en el proceso. Estoy dispuesto a ignorar eso y ofrecerle un trato limpio, de frente. ¿Por qué debería confiar en usted cuando su organización ya me ha estafado una vez? El mesero regresó con nuestras bebidas, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Cuando se alejó, don Joaquín se inclinó hacia adelante. Señor Valverde, seré franco con usted. Su hijo se metió en problemas graves. Mis métodos para cobrar deudas suelen ser efectivos. Le estoy ofreciendo una salida digna. Su casa a cambio de cancelar la deuda y garantizar la seguridad de su familia. ¿Me está amenazando? Le estoy explicando la realidad de la situación. Su tono era suave, pero las implicaciones eran claras. Decidí presionar un poco más, siguiendo el plan de Montalvo. ¿Qué garantía tengo de que cumplirá su palabra? Ya han falsificado mi firma una vez para la hipoteca. Ah, eso fue iniciativa de Ulises, respondió lanzando una mirada fría a su subordinado. Él identificó su propiedad como una buena oportunidad y utilizó a su hijo para acceder a ella. Bastante ingenioso, aunque demasiado complicado para mi gusto. Mi corazón dio un vuelco. Acababa de confirmar su conocimiento de la falsificación. Exactamente lo que necesitábamos. Entonces admite que la hipoteca es fraudulenta, dije, intentando mantener la calma. Digamos que fue un medio para llegar a un fin. Lo que le ofrezco ahora es mucho más directo. Un contrato de compraventa, justo aquí, sin trucos. ¿Y el banco? Ellos tienen una hipoteca sobre mi propiedad. Don Joaquín sonrió. No se preocupe por eso. Tenemos contactos en la financiera que pueden resolver esa situación. Al final, usted queda libre de problemas, su hijo libre de deudas, y yo obtengo una propiedad con excelente ubicación para uno de mis negocios legítimos. ¿Qué negocios legítimos?, pregunté, recordando la instrucción de Montalvo de hacerlo hablar lo más posible sobre sus actividades. Inversiones inmobiliarias, principalmente. Su casa está en una zona que se está revalorizando rápidamente. En 5 años valdrá el doble. Mateo, quien había permanecido callado, intervino. ¿Qué pasa si mi padre no acepta? Don Joaquín lo miró con frialdad. Entonces ejecutaremos la hipoteca a través de la financiera. El proceso legal es más largo y molesto, pero el resultado será el mismo, con la diferencia de que tú, Mateo, seguirás debiendo el monto original más intereses. Y supongo que sus métodos efectivos para cobrar continuarían, añadí. Naturalmente. Su sonrisa se volvió depredadora, incluido el interés compuesto diario. Así que, ¿por qué no nos ahorramos todos ese desagradable escenario? Fingí considerar la oferta, como me había indicado Montalvo. Necesitaría más detalles sobre este acuerdo. Por supuesto. Don Joaquín hizo un gesto a Ulises, quien sacó un documento de su maletín. Aquí está el contrato. Como verá, ofrecemos 700,000 pesos por su propiedad. Eso es menos de la mitad de su valor real, protesté. Es el valor de la deuda de su hijo, más un pequeño extra por las molestias. Considérelo como el costo de la tranquilidad para su familia. Revisé el contrato lentamente, ganando tiempo. ¿Y si quisiera negociar un monto mayor? No estamos en posición de negociar, señor Valverde. Esta es una oferta única. En ese momento, noté a 2 hombres que se sentaban en una mesa cercana. Reconocí a uno de ellos como parte del equipo de Montalvo. La trampa estaba lista. Antes de considerar esto seriamente, necesito saber exactamente con quién estoy tratando. ¿Es usted el Cobra? Don Joaquín se tensó visiblemente. Los nombres no importan en los negocios, señor Valverde. A mí sí me importan. Si voy a entregar mi casa, quiero saber quién está detrás de todo esto. ¿Quién organizó la falsificación de mi firma? ¿Quién manipuló a mi hijo? ¿Quién envió matones a amenazar a mi familia? Por primera vez, vi un destello de ira en sus ojos. Cuidado con sus acusaciones, señor Valverde. Estoy ofreciéndole una salida honorable a una situación que su hijo creó. Mi hijo fue manipulado por su organización. Ustedes lo atrajeron a las mesas de juego, le ofrecieron préstamos sabiendo que no podría pagarlos, y luego usaron su desesperación para llegar hasta mi propiedad. Es un esquema bien planificado, ¿no es así? Ulises pareció alarmarse. Don Joaquín, creo que deberíamos terminar esta reunión. El señor Valverde no parece estar en disposición de negociar razonablemente.
Pero don Joaquín levantó una mano para silenciarlo. Su mirada ahora fija en mí, con una intensidad inquietante. Es usted más perspicaz de lo que pensaba, señor Valverde. Sí, identificamos su propiedad hace tiempo como un activo deseable. Su hijo resultó ser el punto de entrada perfecto. Pero eso no cambia los hechos. Tiene una hipoteca fraudulenta sobre su casa que podemos ejecutar en cualquier momento, y su hijo tiene una deuda con nosotros que cobraré de una manera u otra. Así que admite toda la operación, dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Admito que soy un hombre de negocios que ve oportunidades y las aprovecha. Lo que le estoy ofreciendo ahora es una conclusión civilizada. ¿Civilizada? No pude contener mi indignación. ¿Llama civilizado a extorsionar a un hombre para quitarle su casa usando amenazas contra su familia? Los negocios a veces requieren persuasión, respondió con una sonrisa fría. Ahora, señor Valverde, ¿va a firmar el contrato o prefiere que sigamos por la vía difícil? Le advierto que mis cobradores pueden ser muy creativos cuando se trata de motivar a los deudores. Era la confesión explícita que necesitábamos. Miré de reojo hacia la mesa donde estaban los agentes de Montalvo. Uno de ellos asintió levemente. No voy a firmar nada, dije finalmente. Y usted va a dejar a mi familia en paz. Don Joaquín se echó a reír. ¿Y cómo piensa lograr eso, señor Valverde? ¿Un hombre de su edad contra mi organización? No estoy solo, respondí con calma. Como si fuera una señal, varios hombres se levantaron de diferentes mesas y se acercaron a nosotros. El comandante Montalvo apareció detrás de don Joaquín. Joaquín Vidal, alias El Cobra, queda detenido por extorsión, fraude, falsificación de documentos y amenazas. Montalvo colocó una mano en el hombro de don Joaquín. Por favor, no intente resistirse. El restaurante está rodeado. La cara de don Joaquín se transformó de sorpresa a furia en cuestión de segundos. Esto es un ultraje. No tienen nada contra mí. Tenemos toda su confesión grabada, respondió Montalvo con satisfacción. Además de varios testimonios, incluido el de Rodrigo Ferrara, quien ya está colaborando con nosotros. Ulises intentó escapar, pero 2 agentes lo interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos. Lo esposaron rápidamente mientras protestaba su inocencia. Montalvo se volvió hacia mí. Excelente trabajo, señor Valverde. Obtuvimos exactamente lo que necesitábamos. Mientras los agentes se llevaban a don Joaquín y Ulises, Mateo y yo nos quedamos sentados, asimilando lo que acababa de ocurrir. ¿Se acabó?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Casi, respondió Montalvo acercándose a nuestra mesa. Aún hay que desmantelar toda la red y resolver el asunto de la hipoteca fraudulenta. Pero lo peor ha pasado. Estos 2 no volverán a molestarlos. ¿Qué sigue ahora?, pregunté. Necesitaremos sus declaraciones formales en la fiscalía, y tendrán que testificar en el juicio cuando llegue el momento. Pero por ahora, vayan a casa y descansen. Han sido días muy difíciles. Salimos del restaurante en silencio. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando paso a un agotamiento profundo. Lo logramos, papá, dijo Mateo cuando estábamos en el taxi de regreso. Sí, respondí, pero aún queda mucho por resolver. No solo me refería a los aspectos legales de la hipoteca fraudulenta, sino también a nuestra relación. Mi hijo me había traicionado, y aunque entendía que había sido manipulado, la herida seguía abierta. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil. Mientras el taxi avanzaba por las calles nocturnas de la ciudad, pensé en Itzel. Pronto podría regresar a casa, a su hogar, que ahora parecía a salvo. Al menos por eso valía la pena todo lo que habíamos pasado. Pero una parte de mí seguía inquieta. Personas como don Joaquín rara vez actúan solas. ¿Quién más estaría involucrado en esta red de fraudes? ¿Y hasta dónde llegarían para vengarse de quienes los habían expuesto? La semana siguiente a la detención de don Joaquín y Ulises fue un torbellino de declaraciones, papeleo y reuniones con abogados. El comandante Montalvo nos mantuvo informados sobre los avances de la investigación, que resultó ser más extensa de lo que imaginábamos. Hemos descubierto que don Joaquín dirigía una red de fraudes inmobiliarios que operaba en 3 estados. Nos explicó durante una reunión en la fiscalía. Su organización identificaba propiedades valiosas cuyos dueños tuvieran alguna vulnerabilidad, problemas económicos, familiares con adicciones o situaciones similares a la suya. ¿Cuántas víctimas hay?, pregunté, sobrecogido por la magnitud del esquema. Hasta ahora,
Hemos identificado 15 casos confirmados, pero sospechamos que puede haber muchos más. Algunas víctimas ni siquiera saben que fueron estafadas todavía. Mateo, quien me acompañaba a todas estas reuniones, parecía hundirse más en su asiento con cada nueva revelación. ¿Qué pasará con los que perdieron sus casas? Estamos trabajando en eso, respondió Montalvo. Se ha abierto un proceso de nulidad para todas las transacciones fraudulentas. En teoría, las propiedades deberían regresar a sus legítimos dueños. ¿En teoría? El tono de mi pregunta reflejaba mi preocupación. Estos casos son complicados, señor Valverde. Algunas propiedades ya fueron vendidas a terceros de buena fe. En otros casos, las hipotecas fraudulentas se mezclaron con deudas legítimas. Suspiré profundamente. ¿Y en mi caso específico? Montalvo consultó unos documentos en su escritorio. Tenemos buenas noticias. La financiera que otorgó la hipoteca está siendo investigada por complicidad en el fraude. Encontramos evidencia de que varios empleados recibían comisiones por aprobar documentos falsificados. ¿Eso significa que podré recuperar mi casa sin problemas? Es muy probable. El juez ya emitió una suspensión temporal de la ejecución hipotecaria mientras se resuelve el caso penal. Su abogado debería recibir la notificación oficial mañana. Esa noticia me dio el primer momento de verdadero alivio desde que comenzó toda esta pesadilla. Pero aún quedaban muchas heridas abiertas, especialmente entre Mateo y yo. Durante esos días, mi hijo se quedó en casa, durmiendo en su antigua habitación. Había una tensión palpable entre nosotros. Itzel, quien había regresado de Cuernavaca, percibía esa tensión, aunque intentábamos comportarnos normalmente frente a ella. Una tarde, mientras Itzel estaba en la escuela, decidí que era momento de hablar con Mateo. Lo encontré en el patio trasero, sentado en la vieja banca donde solíamos charlar cuando era adolescente. «Pareces preocupado», dije, sentándome a su lado. Mateo asintió sin mirarme. «El abogado que me asignaron dice que podrían darme de 3 a 5 años. Montalvo mencionó que tu cooperación sería considerada para reducir la sentencia. Aún así, iré a la cárcel, papá, y lo merezco. Por mi culpa casi perdemos la casa. Puse en peligro a Itzel. Hay muchos factores involucrados», dije, sorprendiéndome a mí mismo por tratar de consolarlo. «Fuiste manipulado. No me justifiques. Sabía lo que estaba haciendo cuando firmé esos documentos. Pensé que podría arreglarlo antes de que descubrieras algo». Hizo una pausa. «Lo peor es que no es la primera vez que te fallo. Toda mi vida has estado rescatándome de mis errores». No podía negar esa verdad. Desde que su madre murió cuando él tenía 12 años, Mateo había sido un chico rebelde, luego un joven problemático, y finalmente un adulto incapaz de asumir responsabilidades. Cuando su esposa nos abandonó, dejando a Itzel a su cuidado, él simplemente no supo qué hacer. Yo terminé haciéndome cargo de mi nieta casi por completo. ¿Has pensado en lo que pasará con Itzel?, pregunté finalmente. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Todo el tiempo. No quiero que crezca visitando a su padre en prisión. No quiero que sufra más por mis errores. Ella te necesita, Mateo. Te adora a pesar de tus ausencias. Lo sé, y eso me destroza por dentro. No merezco su amor. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Por eso he tomado una decisión. Voy a pedirte la custodia legal de Itzel mientras estoy ausente. No me sorprendió. De hecho, lo esperaba. Por supuesto que cuidaré de ella. Sabes que es lo más importante para mí. Quiero hacer las cosas bien esta vez, papá. Voy a enfrentar las consecuencias de mis actos sin excusas, y cuando salga, seré un padre y un hijo del que puedas estar orgulloso. Quería creerle. Realmente quería. Pero había escuchado promesas similares tantas veces a lo largo de los años que no podía evitar mi escepticismo. Sin embargo, esta vez había algo diferente en su mirada, una determinación que no había visto antes. «Un día a la vez, hijo», respondí, poniendo una mano en su hombro. «Estamos juntos en esto». Los días siguientes trajeron algunas novedades. El juez asignado a nuestro caso emitió una orden de anulación de la hipoteca fraudulenta, reconociendo oficialmente que yo nunca había autorizado esa transacción. La financiera, intentando evitar una investigación más profunda, ofreció un acuerdo para retirar todos los cargos y compensarme por los daños morales. «Es una buena oferta», comentó Nayeli después de revisar los documentos.
Recuperas tu casa libre de todo gravamen y te pagan 50.000 pesos como compensación. ¿Qué opina el comandante Montalvo?, pregunté. Dice que es tu decisión. Aceptar el acuerdo no afecta el caso penal contra don Joaquín y su organización. Después de consultarlo con mi abogado, decidí aceptar. No quería prolongar más este proceso, especialmente considerando el bienestar de Itzel. La situación de Mateo, sin embargo, era más complicada. Aunque había cooperado plenamente con las autoridades, seguía enfrentando cargos por complicidad en el fraude. Su audiencia estaba programada para la semana siguiente. La noche anterior a la audiencia, Itzel me sorprendió con una pregunta durante la cena. «Abuelito, ¿mi papá se va a ir otra vez?» Mateo, quien estaba sirviendo la ensalada, se quedó inmóvil. Intercambiamos una mirada de preocupación. No habíamos discutido cómo explicarle la situación a la niña. «Tu papá tiene que resolver algunos problemas importantes», respondí con cuidado. «Puede que tenga que ausentarse por un tiempo». Itzel bajó la mirada hacia su plato. «Es por mi culpa, porque no soy una buena niña». «No, cariño». Mateo dejó el recipiente de ensalada y se arrodilló junto a su silla. «Nunca pienses eso. Eres la niña más maravillosa del mundo. Los problemas son míos, no tuyos». «Entonces, ¿por qué siempre te vas?». La pregunta, tan simple y directa, golpeó a Mateo como un puñetazo. Vi el dolor reflejado en su rostro. «He cometido errores, Itzel. Muchos errores. Y ahora debo arreglarlos». Tomó las pequeñas manos de su hija entre las suyas. «Pero quiero que sepas algo. Te quiero más que a nada en este mundo. Y cada día que esté lejos, pensaré en ti, rezaré por ti, y trabajaré para ser un mejor papá cuando volvamos a estar juntos». Itzel lo miró con sus grandes ojos llenos de una sabiduría impropia de sus 8 años. «¿Lo prometes? ¿Prometes que volverás y no te irás más?». «Te lo prometo, hija. Esta vez cumpliré mi promesa». Esa noche, después de acostar a Itzel, encontré a Mateo en la sala, contemplando viejas fotografías familiares. Me senté silenciosamente a su lado. «Nunca te he preguntado algo», dijo sin levantar la vista de una foto donde aparecía con su madre cuando era pequeño. «¿Te arrepientes de haberme tenido como hijo?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Nunca», respondí sin dudar. «Ni un solo día de mi vida. Incluso después de todo lo que he hecho, después de casi hacer que perdieras tu casa». «Mateo, el amor de un padre no funciona así. No es condicional. Te quiero por quien eres, no por lo que haces o dejas de hacer». Por primera vez en muchos días, vi una pequeña sonrisa en su rostro. «Eso es exactamente lo que siento por Itzel. Ahora entiendo por qué nunca te rendiste conmigo. Y nunca lo haré». El día de la audiencia llegó con una mezcla de nerviosismo y resignación. Mateo se vistió formalmente con un traje que le había comprado años atrás para la boda de un amigo. Nayeli se ofreció a cuidar a Itzel, mientras nosotros íbamos al juzgado. El comandante Montalvo nos encontró en la entrada. «Tengo noticias de último momento», nos informó. «La Fiscalía ha acordado reducir los cargos contra Mateo a complicidad en 2º grado, sin intención fraudulenta». «¿Qué significa eso en términos prácticos?», pregunté. «Significa que la pena podría reducirse considerablemente. El juez tiene la opción de imponer una sentencia suspendida con ciertas condiciones». «¿Sentencia suspendida?». Mateo parecía no entender completamente. «Básicamente, no irías a prisión si cumples con ciertas condiciones. Tratamiento para tu ludopatía, servicio comunitario y, por supuesto, no volver a cometer ningún delito». Sentí que un enorme peso se levantaba de mis hombros. «¿Esto es seguro?». «Nada es seguro en un tribunal», advirtió Montalvo. «Pero he hablado personalmente con el fiscal y el juez. Ambos reconocen tu cooperación y el hecho de que fuiste manipulado por la organización de don Joaquín». La audiencia duró menos de lo esperado. El juez, un hombre de mediana edad, con una expresión severa pero justa, escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa. Cuando llegó el momento, le preguntó a Mateo si tenía algo que decir. Mi hijo se puso de pie, con las manos temblorosas, pero la voz firme. «Su señoría, no busco excusas para mis acciones. Sabía que lo que hacía estaba mal, y aún así, lo hice. He traicionado la confianza de mi padre y he puesto en riesgo el bienestar de mi hija. Acepto la responsabilidad y estoy dispuesto a cumplir la sentencia que usted considere justa. Solo pido la oportunidad de demostrar que puedo cambiar, por el bien de mi familia». El juez lo observó detenidamente antes de emitir su sentencia.
3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario y tratamiento obligatorio para su adicción al juego. Además, debía mantenerse alejado de cualquier casa de apuestas o actividad relacionada con los juegos de azar. Señor Valverde, dijo el juez dirigiéndose a Mateo, le estoy dando esta oportunidad no por lástima, sino porque creo en la capacidad de las personas para redimirse. No la desperdicie. Si viola cualquiera de estas condiciones, cumplirá su sentencia en prisión. No lo defraudaré, su señoría, respondió Mateo con sinceridad. Al salir del juzgado, Montalvo nos dio una última actualización sobre el caso contra don Joaquín. La investigación sigue creciendo. Hemos descubierto conexiones con funcionarios bancarios de alto nivel y posiblemente un par de jueces corruptos. Esto va más allá de un simple fraude inmobiliario. ¿Estaremos seguros?, pregunté, recordando las amenazas. Don Joaquín permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza. Es considerado de alto riesgo de fuga. En cuanto a sus asociados, estamos vigilando de cerca a los que identificamos. Pero sí, creo que pueden estar tranquilos. Nos despedimos del comandante con profunda gratitud. Su intervención había sido crucial no solo para recuperar nuestra casa, sino posiblemente para salvar a nuestra familia. De regreso a casa, Mateo permaneció en silencio durante gran parte del trayecto. Finalmente habló. No merezco esta segunda oportunidad. Quizás no, respondí con honestidad, pero la tienes. Lo que importa ahora es lo que hagas con ella. Voy a necesitar ayuda, papá. No puedo hacer esto solo. No estás solo. Nunca lo has estado. Cuando llegamos, encontramos a Itzel y Nayeli horneando galletas en la cocina. El aroma dulce y familiar llenaba la casa. Al vernos, Itzel corrió hacia nosotros con el rostro iluminado de esperanza. ¿Papá no tiene que irse?, preguntó directamente. Mateo la levantó en sus brazos. No, mi amor, no tengo que irme. La alegría en el rostro de mi nieta valía más que cualquier casa o posesión material. En ese momento, supe que había hecho lo correcto al luchar no solo por nuestro hogar, sino también por nuestra familia. Las semanas siguientes trajeron una nueva rutina a nuestras vidas. Mateo comenzó su tratamiento para la ludopatía y su servicio comunitario en un centro para adultos mayores. Cada día regresaba con historias sobre las personas que conocía allí, y poco a poco vi cómo iba recuperando algo que había perdido hace mucho tiempo: propósito y dignidad. Un mes después de la sentencia, recibimos una visita inesperada. El comandante Montalvo vino a informarnos personalmente que don Joaquín había sido formalmente acusado de liderar una organización criminal dedicada al fraude. Las pruebas eran abrumadoras y se enfrentaba a una condena mínima de 15 años. Quería que supieran que su testimonio fue crucial, nos dijo mientras tomábamos café en la sala. Gracias a ustedes, hemos podido desmantelar casi toda la red. Se han recuperado propiedades valoradas en más de 30 millones de pesos. ¿Qué pasó con Ulises?, preguntó Mateo. Aceptó un acuerdo para testificar contra don Joaquín. Recibirá una sentencia reducida, pero pasará al menos 5 años en prisión. Después de que Montalvo se marchó, me quedé contemplando mi hogar con nuevos ojos. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía tenía ahora un significado más profundo. No era solo una propiedad que había logrado conservar. Era el escenario donde 3 generaciones de nuestra familia habían vivido sus alegrías y tristezas, y donde ahora teníamos la oportunidad de escribir un nuevo capítulo. Esa noche, mientras veíamos a Itzel jugar en el jardín, Mateo me hizo una pregunta que reveló cuánto había cambiado en tan poco tiempo. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en mí completamente, papá? Lo pensé detenidamente antes de responder. La confianza es como esta casa, hijo. Se construye con tiempo, esfuerzo y cuidado constante. Puede dañarse en un momento, pero siempre puede repararse si hay voluntad y trabajo honesto. Estoy dispuesto a trabajar por ello cada día, respondió con determinación. Lo sé, y por eso estoy seguro de que lo lograremos. Mientras el sol se ponía sobre nuestro hogar, nuestro verdadero hogar, no solo de ladrillos y cemento, sino de vínculos y memorias, comprendí que algunas batallas, por dolorosas que sean, merecen ser luchadas hasta el final. No solo por las propiedades materiales que podemos perder, sino por las personas que amamos y por la dignidad que no tiene precio.
Mi hijo había cometido un error terrible al hipotecar mi casa a mis espaldas. Pero ese error, paradójicamente, nos había dado la oportunidad de reconstruir algo más valioso que cualquier propiedad: nuestra familia. Y mientras observaba a Itzel correr hacia nosotros con una flor silvestre en la mano, supe que todo, el miedo, la angustia, incluso la traición, había valido la pena por este momento de paz y esperanza renovada. El futuro no sería fácil. Tendríamos que trabajar duro para mantener a Mateo en su camino de recuperación y para sanar completamente las heridas del pasado. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí la certeza de que lo lograríamos. Juntos, como familia, enfrentando cada desafío un día a la vez, valorando cada momento compartido en este hogar que casi perdimos, pero que ahora apreciábamos más que nunca. Si mi historia te conmovió y quieres más relatos como este, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo estas duras experiencias que nos enseñan sobre la vida.